Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, director de cámaras, Óscar Lorenzana, director de audio, el doctor Jaime García, en esta ocasión no está con nosotros, pero también nos acompaña desde la Ciudad de México, y Omar Ali Salazar Blas, su servidor, conductor de esta entrevista. En esta ocasión, haciendo alusión a Miscelánea Histórica, que tiene un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y como parte del segundo programa de Miscelánea Antropológica dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Antropología de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UAM, Miscelánea Antropológica ha invitado a Karina Favela Guzmán. Pues hola Karina, buenos días, ¿cómo estamos? Hola Omar, pues bien, muy contenta y muy agradecida de estar aquí como invitada al programa. Pues mira, la primera parte de nuestra entrevista, como has visto y como ha sido el derrotero de nuestros trabajos, es pues conocer a la persona que estamos entrevistando, cómo es que llega a esta situación de estudiar humanidades, y un poco nos gustaría saber esa decisión que uno toma por ahí de los 18, 19 años de elegir una carrera en humanidades, pues ¿cómo fue en el caso de Karina? Pues bueno, yo cuando salí de la preparatoria la verdad estaba muy perdida. Sabía que quería algo de humanidades. La verdad no conocía mucho de antropología, más bien estaba como entre psicología o filosofía. Y entonces entré a la UDLA. Primero estuve en la UDLA en antropología porque me pareció como la más amplia. Ahí aprendí un poquito, pero no me gustó tanto porque muchos de mis profesores pues no hacían investigación, ¿no? Eran como que salidos de ahí mismo, y entonces, bueno, supe que estaba aquí en la UAM también antropología, y yo dije, bueno, pues ¿qué estoy haciendo en Puebla? Me regresé a Cuernavaca y entré, y para mí fue perfecto porque llevábamos pues tronco común con otras áreas como filosofía, historia, letras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos aportó mucho esos 2 años que estuve. Bueno, pues ya me decidí por la antropología y me ayudó mucho a como que encaminar lo que quería hacer, ¿no? Y lo que pensaba que iba a hacer de mi vida. Fíjate que hemos hablado de experiencias previas a ya el estudio de una licenciatura, porque mucho de lo que somos en esa última etapa de formación antes de la universidad se refleja en distintos caminos, en distintas fases de lo que va a ser nuestra licenciatura. Entramos con una idea de las humanidades y salimos y egresamos con otra que es válido, pero de lo que recuerdas, Karina, ¿cuáles son en tu primera formación, es decir, en la formación básica, en la formación de media superior, aquellos puntos clave que a ti te fueron definiendo el tener un perfil humanístico? Híjole, pues no sé, yo creo que la parte de la investigación, la parte de la reflexión social, ¿no? Sí, te digo, desde la prepa eran como temas que me interesaban, y ya en antropología pues pues, conocer otras culturas, conocer otras formas de pensar, ¿no? Pues se me hace muy enriquecedor, y la antropología pues me acuerdo que se me hacía como un poquito de todo, ¿no? O sea, como que esta visión holística de la cultura y del ser humano, y entonces pues partir de eso tan amplio, ¿no? Y al final pues no me dedico tanto a la antropología, o sea, realmente me dedico a la fotografía, pero pues te aporta esa visión del mundo, ¿no? O sea, yo creo que te deja como esos lentes con los que aprendes a ver cualquier situación, ¿no? Hacía referencia en esa primera etapa de humanidades a un tronco común, es decir, uno tenía que estudiar pues materias de otras licenciaturas, historia, antropología, letras, filosofía, pero nos marca un rumbo o nos da un perfil distinto a no llevarlo, ¿no? ¿Tú cómo lo valorarías? ¿Qué tan funcional fue o no para tu formación? Para mí fue perfecto, o sea, y más por eso, porque como no estaba decidida, pues poder como tener esa base de un poco de todo, que de otra manera pues no tendríamos. En la UDLA, por ejemplo, pues no, o sea, vas directo a antropología, incluso es más como decidir arqueología o antropología social, ¿no?
pero no tienes esta base humanística pues que te aporta en todo sentido. Literatura pues hasta para escribir, para leer, ¿no? O sea, yo creo que todas aportan, no sé, la filosofía puede aportar a la antropología a la filosofía, y entonces pues para mí fue muy enriquecedor poder tener ese tronco común. Supongo que en algún momento coqueteamos con otra licenciatura. ¿Por qué antropología por encima de las otras tres? Pues creo que por eso, porque pues lo que más me interesó fue el estudio de las culturas, las diferentes culturas, la antropología como esta especie de traductor o de reflexión que no, a lo mejor no se queda como la filosofía nada más como en estas, ¿no? Pues debates filosóficos, sino que también tiene esta parte de acción, ¿no? Y de observación participante y de poder como pues de alguna manera no quedarse en los escritos, sino también estar ahí, ¿no? Y participar. Este programa está destinado también a público no especializado. Esperemos que siga creciendo nuestro público. Creo que los temas han sido de mucho interés. Y cuando nos escucha un chico de prepa hablar de historia, pues medio tiene idea, ¿no? De letras, pues igual una idea más vaga, a pesar de tener el español, que no necesariamente es una materia de literatura, ¿no? La filosofía, pues indirectamente se les da en una serie de materias, desde formación cívica, etcétera, pero antropología no lo tenemos, curiosamente. ¿Qué es la antropología? ¿Cómo la ha vivido como antropóloga ahora sí, Karina? Yo creo que debería de ser básica, o sea, sí también así como nos dan filosofía, nos deberían de dar un poco de antropología. Para mí justo cuando entré a la carrera fue como ese encontrarme de qué se trataba y entender pues que existen otras culturas y que existen, ¿no? Pues en general es el estudio del ser humano, ¿no? Pero la antropología social pues se especializa en las culturas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que debería de ser básico y pues nada más. En un momento con tantos problemas de diversidad y de no comprensión de esa diversidad, considero que creo la reflexión por ahí de los antropólogos es importante, ¿no? Máxime que mucho de esa investigación, de esa especialización en ciertas temáticas no llega a los niveles pues de formación básica. Fíjate que hace algunos meses exploraba la carga curricular de las normales que había en la UAM. En los años 84, en el año 84 concretamente dejaron de existir, pero me encontré con algo curioso, se les daba antropología cultural dentro de la currícula para formación de profesores. No sé si, creo que por ahí tienes alguna experiencia dando clase. Que nada importante es para un profesor que no necesariamente va a ser antropólogo, tener esta información, esta currícula donde observes pues, al otro, es decir, a otra cultura. Es que, como dije, o sea, pienso que todos deberíamos de tener por lo menos una noción de lo que es la antropología social, sobre todo en este país y, como dices, en la situación actual. Desgraciadamente no se da, a mí en lo personal no me tocó, en donde estuve dando clases tampoco tenía nada que ver, pero sí, ojalá y fuera, porque pues también, como dije, la antropología es enriquecedora y ayuda en todos aspectos, ¿no? Al ser humano, entonces... compartimos muchas experiencias, y digo, viene a razón de esto que acabas de decir, en espacios no académicos, es decir, normalmente en convivencias fuera de las aulas. En estas experiencias, Karina, ¿cuáles son aquellas que te dejó la Facultad de Humanidades y que tú verías como parte importante también de la formación en una licenciatura? Pues creo que eso, a diferencia de, por ejemplo, a lo mejor la UDLA, la antropología aquí pues me permitió conocer profesores que estaban haciendo investigación, ¿no? Y a lo mejor involucrarnos un poco en diferentes áreas, ¿no? Desde antropología del turismo, médica, pues de todo un poco, y eso yo creo que fue de lo más valioso que me dejó, ¿no? Porque a lo mejor, aunque no era un tema al que yo me iba a dedicar, pues lo entiendes y bastante profundamente. Entonces,
pues sí, me dejó muchas cosas y me dejó muchas cosas muy buenas, ¿no? En la licenciatura tenemos muchas experiencias académicas, socioemocionales, vamos a decirlos. Encontramos el amor también en la facultad. Como generación, Karina, ¿qué es lo que aportaron ustedes? Sí, no sé si te ves todavía con tus compañeros, pero ¿qué es lo que aporta esta generación? Que si no me equivoco por ahí fue la de 2005, ¿no? Que inició 2005. Pues como dices, desde el amor hasta buenas amistades, sí me sigo viendo con muchas personas. Vamos siguiendo también las investigaciones de cada uno, lo que está haciendo. No todos están como dedicándose a la antropología igual que yo, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí, tenemos eso en común y tenemos ese, digamos, lenguaje, ¿no? Que nos une, y ese, yo diría que es un compromiso social, ¿no? Que nos dejó a todos, como a lo mejor yo estoy haciendo fotografía, pero con esa visión de antropología me permite usar el arte pues como un altavoz a problemas sociales, ¿no? A lo mejor. Entonces, creo que ese sería el aporte para todos, yo diría que sí. Y hoy que están tan de moda en nuestra universidad, contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y evidentemente retribuir, ¿no? Que a veces se nos olvida a los universitarios. Ahorita que hablemos de otras cuestiones lo retomaremos. Pues bueno, Karina, en agosto de 2010 participaste en el Congreso Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de Taxco. Yo sé que a veces hacemos referencia a cuestiones que quizás no retomamos, pero la ponencia El destino turístico de Playa Ventura, ¿cuál es la relación ahora de la antropología, de esa antropología que tú hiciste en ese momento con el turismo, que hoy pues es una industria poderosa en nuestro país? Pues creo que la antropología tiene mucho que decir a cualquier destino turístico, en cualquier investigación. En este caso en específico, yo diría que lo que más aportó fue poder entender que existen otras prácticas de vivir el turismo, de hacer turismo y de pensar el turismo, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, mi ahora esposo Santiago Hurtado y yo estábamos haciendo esta investigación o trabajo de campo en Playa Ventura. Y en ese momento Playa Ventura era un lugar que estaba muy visitado por biólogos, hacían mucho pues sus prácticas y tenían muy buena relación. Incluso se decía que era la playa de Cuernavaca, porque había mucha relación, sobre todo con los biólogos. Y entonces ellos querían devolver algo a la comunidad o hacían proyectos como de ayuda, ¿no? Y creo que ahí es donde es importante hablar de que la antropología hacía falta, porque lo que nosotros vimos, ¿no? Cuando empezamos a hacer trabajo de campo es que pues los biólogos sí hacían estos proyectos como un museo, una asociación turística, hicieron una agencia de recorridos turísticos, y todo esto fracasaba, pero no porque los proyectos fueran malos, sino porque la gente no veía de la misma forma el turismo, ¿no? Ellos pues nunca abrieron el museo, los kayaks se los quedó una persona, nunca se reunieron la asociación, ¿no? Y era porque pues ellos entendían esto como otro apoyo, ¿no? Entonces en ese momento pues se repartían el apoyo y se quedaba en algunas manos. También pues para ellos solo había una temporada al año que les interesaba el turismo, que era diciembre. También las relaciones comerciales pues las entendían diferente, era más importante como el tema de la reciprocidad y hacer amigos, ¿no? Y no tanto como comerciantes, ¿no? En palabras de uno de ellos me acuerdo que dijo, pues es que somos comerciantes por accidente, ¿no? Y pues eso era como dije, ¿no? Esta necesidad de traducir y entender la cultura, porque de otra manera, pues sí, uno tiene buenas intenciones a lo mejor y querían hacer este tipo de proyectos, pero pues no se podían porque la gente no estaba viéndolo igual, ¿no? Y esta visión del antropólogo rescata prácticas de la comunidad que hoy en esta valoración que hacemos de la diversidad pues son importantes también para respetar a la misma comunidad, su historia, su identidad, etcétera, ¿no? Y qué padre, digo, que siendo en ese entonces, creo todavía por ahí apenas recién egresada, tú hayas observado alguna cuestión así, ¿no? Sí. Por ahí de 2012 también presentaste la exposición
agua en el Parque Ecológico Chapultepec. Está hablando de nuestra ciudad de Cuernavaca. ¿Cómo incursionaste a la fotografía? ¿Cómo relacionas este arte visual pues con lo que tú hacías en ese momento, que pues concretamente era la antropología social? Pues es que yo empecé la fotografía por casualidad, porque yo lo quería como una herramienta para la antropología, como para hacer antropología documental y usarlo como nada más como herramienta y como hobby también, porque pues me metí a la actividad de fotografía, nada más estuve un semestre ahí y me gustaba mucho. Lo que pasa es que en 2007 hubo un concurso que organizó Canon y Fotozoom, y entonces metí mis fotos y gané primer lugar, y fue ahí cuando dije, no, pues creo que me voy a dedicar a la fotografía. Y ya de ahí de lleno empecé con la fotografía. Y bueno, pues la antropología, como decía, le aporta muchísimo, ¿no? O sea, creo que puede llevar las fotos más allá de nada más un pensamiento o una idea, y darle profundidad, o a través de la investigación social pues puede como enriquecer cualquier tema, ¿no? Y bueno, este derrotero de la actividad fotográfica te llevó en 2013 a una exposición en Francia, en Galería Duport, si no me equivoco. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que tú viviste? Pues no, o sea, no lo viví tanto porque fue un gestor cultural que vio mi trabajo, y entonces pues se lo llevó, y realmente pues tengo fotos, ¿no? de lo que fue, digamos que fue como algo virtual en ese momento, ¿no? Que todavía no estaba en pandemia, como, todavía no estaba la pandemia, pero ya andábamos haciendo exposiciones como en línea. En el diplomado de enfoques y prácticas en antropología social, que también cursaste en 2014-2015 en todavía la Facultad de Humanidades, pues finalmente viene una retrospectiva de nuestro trabajo, es decir, unos años después de egresado seguimos elaborando nuestro trabajo. ¿Qué temas te interesaron ahí? ¿Cuál fue la experiencia de ello? Pues definitivamente antropología visual, ¿no? Pues podía, o sea, como que volví a tomar la antropología, se volvió a poner en la mesa, porque yo ya en ese momento estaba como muy enfocada en nada más hacer fotos, y fue como poder retomar otra vez esta visión, y pues el interés de a lo mejor entrar a una maestría o hacer otro diplomado, y me sirvió para eso. Y bueno, de la fecha para ahí, creo que le has dedicado mucho espacio, ahora sí, a la profesión que ahora te caracteriza, sí, que es la fotografía. En 2019 presentaste la exposición Afectos, no Defectos, en la Plaza Bugambilia de Cuernavaca. La misma exposición fue presentada en el siguiente año, si no me equivoco, en Mazatepec. ¿De qué trata la exposición, Karina? ¿O de qué trató más bien? Pues esa exposición fue uno de los proyectos que he hecho con un grupo de mujeres que reuní en Facebook, que hice en Facebook, que se llama Lady Boudoir. Ese grupo lo hice para tratar temas como de la baja autoestima, o sea, porque yo veía como fotógrafa que las mujeres siempre estaban como preocupadas por esta relación con su cuerpo. Entonces hice ese grupo para hablar de temas de violencia estética, para hablar de autoestima, para hablar del cuerpo, ¿no? De la corporeidad, y entonces pues muchas se han interesado como en cambiar esta relación, y de ahí han surgido proyectos, ¿no? O sea, se me han ocurrido ideas o un poco de experimentos sociales, y este fue uno de ellos. Yo nada más convoqué al azar en el grupo, y se juntaron creo que como 15 mujeres que nos reunimos. Yo nada más les dije que íbamos a hacer fotos en ropa interior para mostrar la diversidad de cuerpos, y ya estando ahí las fui pasando una por una a mi estudio y les dije que me mostraran su peor defecto. Y entonces pues todas decían no uno, sino 20, y todo enfocado en el cuerpo. Y entonces, bueno, juntas hicimos una reflexión a esa parte que me mencionaban como su peor defecto, y pues normalmente era pues algo que contaba una historia de vida, que las hacía pues darse cuenta que habían superado un cáncer a veces, ¿no? Incluso, o pues que contaba algo importante como el mejor de sus virtudes, ¿no? Entonces así, bueno, les regalé una rosa, retratamos esa parte con la rosa, y ellas redactaron un texto que fue lo que se expuso, fue la foto con la rosa y el texto que ellas escribieron reconciliándose con esa parte de su cuerpo.
y tan necesario estas reflexiones, no solo a un nivel pues ya de madurez, sino desde pequeños, ¿no? Finalmente, uno de los temas tabúes a veces es esta relación que tenemos con el cuerpo, ya no se diga la sexualidad, ¿no? Pero, bueno, desde esta visión de la fotografía, creo que también explora la parte antropológica, ¿no? Sí, completamente. O sea, como decía, o sea, a lo mejor la fotografía es como esta manera en la que el tema que me interesa a lo mejor abordar desde la antropología, también utilizo el arte porque es un poco más libre también, ¿no? O sea, a lo mejor no está la parte académica, pero sí está el sustento de investigación también, ¿no? Para poder hablar de él. Muy bien. Pues unos años después vino Catrinas en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. ¿De qué trató la exposición? Pues esa diferencia de afectos no defectos sí es como otro tipo de fotografía donde nada más es pues como más ilustrativa, ¿no? De la Catrina, de la modelo, pues paseando por Cuernavaca, vestida de Catrina. Hice una pequeña Catrina que va paseando por el Panteón de la Leona, y pues la intención era como retratar esta Catrina divertida, parrandera, feliz, ¿no? En lugares pues emblemáticos de Cuernavaca. Y un poco rescatando, porque ahí sí es donde unimos nuevamente lo de la antropología y el turismo, en una ciudad que hace algunos ayeres era pues la ciudad de la eterna primavera, que conserva esos barrios todavía, o bosquejos de esos barrios, de esos pueblos originarios, que si no me equivoco por ahí son 12, 11. Considero que esta cuestión también te lo permite reflexionar, ¿no? Sí, claro, incluso el mismo panteón, ¿no? O sea, a la hora de ir, pues esta antropología también te hace que no veas nada más el panteón como un lugar, ¿no? Sino también como recolectar todas esas historias, leyendas, ¿no? Te interesa todo lo que está ahí, ¿no? Como historia, y también hice un proyecto por ahí de hacer las leyendas del Panteón de la Leona, ¿no? ¿Y en qué quedó ese proyecto? Pues hicimos varias, sobre todo en la Casa de los Espejos, que es como esta tumba pero pues es difícil también hacer exposiciones porque hace falta los permisos también, o sea, no son lugares que puedas como, aunque es abierto y aunque se pide permiso, pues no sabemos cómo va a reaccionar la gente de ahí, ¿no? Lo he puesto en línea, también una vez llevé una bailarina, también como para hacer estas leyendas, ¿no? Pues de las que nos platican ahí mismo, ¿no? Y es interesante y pues creo que sí valdría la pena. Todavía no se expone, pero espero que en algún momento sí. Aprovechando la pregunta que hicimos ahorita, no tengo mucha información al respecto, pero tú me dirás. Dices que en algunos lugares no es tan fácil fotografiar. ¿Hay problema con los derechos de autor en algunas situaciones en Cuernavaca? Específicamente hablando de ciertos monumentos que no puedes retratar porque tienen una protección. ¿Cómo enfrenta uno eso, Karina? Pues a veces se puede pedir nada más permiso, por ejemplo en la catedral, ¿no? Hicimos fotos de la Catrina en la catedral y bueno, pues te hacen, o sea, se pide, igual en el panteón se pide permiso, se hace una carta y bueno, a veces te lo dan y a veces no. Pero además de eso, pues también habría que ver a quién estás retratando y por qué, ¿no? O sea, lugares como en el panteón tienes permiso de hacer, pero pues ciertas tumbas pertenecen a ciertos muertos de ciertas familias, entonces si no tienes el permiso de esa familia puede ser ofensivo, ¿no? También. Ok. ¿Y eso hay algún trámite o simplemente uno se acerca a la familia? ¿Qué es lo que pues hace? Habría que, no, pues es que como son tantas y están tan pegadas, pues no se puede como, pues más o menos como ver, buscar, a lo mejor en algún momento preguntamos ahí mismo en el panteón, pero obviamente no sabían, era así como que pues quién sabe de quién es ¿no? Nunca ha venido o no, pues entonces puede ser delicado el tema, por eso no me he animado como a consta que no estamos hablando de que hay deterioro de nuestros panteones también, ¿verdad? Para otro más para el municipio. Sí. Bueno, en 2021, en plena pandemia, pues todavía estábamos con esta situación. Tuviste una ponencia, Mujeres en el Arte, Mujeres frente al espejo, autoestima en la Federación de Estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo se abordó el tema?
¿Cómo te fue? Pues me fue muy bien, sobre todo, pues sí, muchas estudiantes, ¿no?, del género femenino pues se interesaron. Hablamos mucho de mi grupo de Lady Boudoir, hablamos de temas como el de afectos no defectos, de la otra exposición que fue de espejo, donde también fue otro experimento social frente al espejo esta vez, y bueno, como reflexionando también sobre por qué las mujeres tenemos tan baja autoestima y tan mala relación con nuestro cuerpo, ¿no? Y la necesidad pues de cambiarlo, ¿no? Y fíjate, creo que por ahí de 2005 no enfrentábamos la situación, porque no la habíamos visualizado, de la violencia contra la mujer. Hoy definitivamente uno se para distinto en la UAM, hay otra conciencia. ¿Tú cómo la vives como antropóloga, como fotógrafa, pues en esta relación que todavía tienes con la UAM? Pues me da gusto y bueno, también de alguna manera siempre regresando, ¿no? Hice un diplomado también en proyectos artísticos, aunque en otra facultad, y bueno, ahora también quisiera entrar a la maestría, entonces pues me da gusto que también que se aborden estos temas con más libertad, ¿no? Porque sí, como dices, cuando yo estuve no era muy común hablar de la discriminación o de la violencia hacia la mujer. Ahora qué bueno que sí ya se aborda mucho más. Y un despertar de conciencia que era necesario, y bueno, estamos hablando de tampoco muchos años, ¿no? De principios del siglo XX, cuando definitivamente no veíamos pues la capacidad de convocatoria que hay hoy entre las estudiantes, y particularmente en esta defensa de sus derechos, y de que se, insisto, visualice un problema que es desafortunadamente también no exclusivo de esta universidad, pero sí de las pues entidades públicas o privadas, ¿no? Bueno, en junio de 2021 presentaste la exposición de Espejo en el Museo de Arte Presente, una exposición en línea, desafortunadamente seguramente por la cuestión de la pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre las exposiciones físicas y las que uno hace en línea, ¿no? Quizás uno pensaría que tienen mayor difusión o no. ¿Cómo lo viste tú? Pues habría que decir que esta exposición fue la primera individual que se hizo en el Museo Cultural Arte Presente, que fue un proyecto que hicieron los artistas Juan Pablo Díaz y Maga Mendoza, para hacer este museo virtual, ¿no? Y justo pues porque era en pandemia y surgió esta necesidad de abrir nuevos espacios para que los artistas pudiéramos difundir la obra, y también porque se cuestionó mucho justo ese papel del arte, ¿no? Y pues la misma presencia del museo, si todo tiene que estar dentro de un museo para que sea valorado como arte, ¿no? Entonces estas cuestiones pues fueron, uno de esos proyectos pues fue el museo, hubo otros también aquí de la UAM, y expuse también virtualmente en la Facultad de Arte. Pues se abrían estos espacios a lo mejor en Instagram o en páginas, y hubo esta necesidad de sacar el museo de la sede, ¿no? Y para mí yo lo veo como un progreso, porque incluso ahora, aunque la pandemia ya acabó, sigue esta propuesta de sacar los museos, ¿no? Y creo que como artista a mí me vino muy bien, ¿no? Porque en ese momento la exposición no eran nada más las fotos, sino como se trataba también de hacer esta reflexión sobre el cuerpo, se presentó también un video, las participantes también pudieron estar ahí, la gente estuvo opinando, y de alguna manera sí, yo creo que sí tuvo mucho más alcance, mucho más difusión, y llegó a más partes del mundo, que además pues queda indefinido, ¿no? O sea, la exposición sigue ahí y sigue teniendo visitas. Entonces, pues sí lo veo como una ventaja. ¿Dirías que entonces la relación con los asistentes, además de que puede ser más amplia, te permite pues llegar a gente de otras culturas, otras idiosincrasias? ¿Eso de qué manera ha enriquecido tu trabajo? Pues yo creo que... ¿Cómo lo ves plasmado en algo que tus reflexiones seguramente personales van en el día a día? Yo creo que los artistas actualmente, especialmente en fotografía, tienen que estar en esto de redes sociales, ¿no? O sea, ya no podemos quedarnos nada más en el museo o en la galería, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que tener este contacto con las personas, porque eso pues enriquece la obra, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, en una exposición en línea siempre estás en contacto con la gente, con el público, ¿no? Siempre pues lo están cuestionando o te están escribiendo, te están diciendo o te dan sus opiniones. En una galería pues nada más era el día de la inauguración y ya, ¿no? O el momento que esté expuesta y si la visitas, pero así pues constantemente estás pues mostrando el trabajo, ¿no? Exponiéndote también de alguna manera, ¿no? De otras formas. Y seguramente ahora, después de unos años de egresada, te das cuenta, y nos dimos cuenta, ¿no? Porque casi nacimos a la par de las redes sociales en nuestra formación de licenciatura, que es muy necesario comprender este tipo de temáticas, la digitalización de ciertos procesos, y que quizás en las licenciaturas no los programamos, sí, francamente, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ese es el tema ahora, ¿no? O sea, hablábamos de Playa Aventura, pues también habría que ver cómo está ahora, ¿no? Porque ya con la llegada de Internet, el turismo es entendido muy diferente a como era en ese momento, ¿no? En todos aspectos, también pues hasta en la relación de la imagen corporal de las mujeres, yo lo veo clarísimo, que ahora pues diario nos hacemos selfies y hay que mostrarse, y habría que cuestionar si los arquetipos de belleza pues se están reforzando o también se están rompiendo, ¿no? Esa sería mi pregunta. Pues bueno, finalmente has participado en cerca de 2 decenas de exposiciones colectivas. ¿Disminuye tu presencia artística este tipo de participaciones o qué sucede? No, yo creo que no. Creo que para un artista cualquier exposición siempre es una manera de difundir la obra, y en el caso de... Bueno, habría que decir que hay 2 tipos de exposiciones para mí, ¿no? La exposición que tiene fines comerciales y la fotografía o la exposición que tiene fines culturales o de reflexión social. Yo creo que en ese caso sí es importante para mí que sean individuales, pero en el caso de las colectivas, pues la mayoría de las veces es para vender obra, ¿no? Entonces se ajusta alguna convocatoria, alguna de mis fotos y pues para venderla, o a veces también para algún museo o alguna propuesta interesante. Por ejemplo, hubo una que fue Eros en nuestros tiempos, que fue en México. Entonces ahí pues era temas de pareja y se expusieron 1 o 2 obras, ¿no? Que se ajustaban también a la convocatoria. Pero siempre es bueno como artista pues estar presente en cualquier exposición. Exactamente. Y bueno, este camino, afortunadamente, Karina, te ha llevado a ser distinguida con varios premios, desde 2007 prácticamente hasta 2021. Usualmente en humanidades no nos dan premios, ¿verdad? Nos dan ciertos reconocimientos. Algunos por ahí se han ganado premios de acuerdo a la investigación, a la trayectoria, etcétera. Pero pues ¿qué se siente ser triunfadora y además pues estar uniendo finalmente una profesión que era destinada a la investigación ahora con una rama pues que va más hacia las artes? Pues no me siento como triunfadora como tal, creo que es parte de la labor, así como buscamos exposiciones, buscamos convocatorias para concursos y todo, y siempre, pues claro, me hace feliz tener reconocimiento y pues que se valore mi trabajo, ¿no? Y como dije, o sea, para mí ser antropóloga, fotógrafa y mujer lo vivo como un compromiso social y utilizo el arte pues para reflexionar sobre temas sociales. En este mismo trabajo has elaborado una serie de proyectos desde tu experiencia de fotógrafa para medios de comunicación. ¿Nos puedes un poco narrar esa experiencia y cuáles han sido estos medios en los que has participado? Pues cualquier trabajo siempre aporta, ¿no? En algunos casos aporta conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues cuando me ha tocado pues ser fotógrafa, o poner las luces, la iluminación, todo deja. También he sido columnista, ¿no? En algunas revistas, entonces el hecho de tener la libertad de escribir, aprender. Fui incluso editora de una revista, entonces también aprendí muchísimo en cómo se hace una revista. Dirección, también he estado directora de portadas, entonces, y pues todo aporta y todo enriquece
en la profesión de y también como profesora de fotografía, ¿no? Sí. Que tú lo decías, empezaste con unos cursos de Canon, y hoy puedes impartir cursos de tu experiencia, que yo creo que es muy importante, máxime a ciertos niveles, ¿no? Donde evidentemente si no nos dan antropología, menos nos van a dar un curso de fotografía, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa experiencia, Karina? Pues realmente fui muy poquito tiempo como profesora. La verdad, yo creo que para ser profesora se necesita vocación y yo no la tengo tanto, la verdad. Pero pues sí, fue muy enriquecedor en el sentido de que muchos de mis alumnos, de alguna manera sí pude poner como ese granito de arena. No me gustaba tanto porque era una materia que yo llevaba de relleno, entonces pues no le daban como mucho énfasis. Yo tenía alumnos que no les importaba para nada o no llevaban cámara, y otros que sí se interesaban mucho, ¿no? Entonces, de ese lado, de los que sí querían estar ahí, pues hubo quienes ganaron en ese momento algún concurso, o quienes ahora tienen su estudio de fotografía y con los que tengo relación, y pues ese que me digan, ¿no? Maestra, es que contigo me interesó la fotografía o me gustó. Pues creo que cualquier reconocimiento, sea de un alumno o de un cliente o de un público, pues esa parte individual que tú hayas hecho algo, pues es el mejor pago que puede existir, ¿no? Eso, creo que ahí es donde entendemos que la vocación también es retribuida a veces, sí, como profesor, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, finalmente, Karina, hay algunos jóvenes quizás hoy que espero nos escuchen, interesados en las humanidades. Es complicado el decidir qué profesión vas a elegir, y particularmente si es una que pues, no, desconocemos, ¿no? Y las humanidades son áreas que desafortunadamente tienen ciertos prejuicios sociales, básicamente delimitados a la cuestión de la lectura, que es uno de los puntos más complicados de fomentar hoy en la población mexicana. ¿Qué les dirías a los futuros antropólogos de Morelos? Que no duden en entrar a antropología. O sea, de verdad es una carrera que enriquece, como dije, en todas áreas, no nada más en el trabajo, sino que te da pues una perspectiva, una mirada que siempre vas a tener, y además sí hace falta gente pues que tenga esta visión, que pueda ser empática, ¿no? Que pueda comprender otras culturas, ¿no? Y no nada más quedarse como en su propia cultura. Muy bien, pues te agradecemos. Esperemos que la entrevista con Karina Favela Guzmán haya sido de su agrado. Muchas gracias, Karina. No sé si quieras despedirte de nuestro auditorio. Finalmente, esperemos que a futuro tengamos otra entrevista, y definitivamente seguirás seguramente cosechando una serie de frutos. Ojalá y en una maestría, en un posgrado, que creo que hay mucho por hacer en nuestro estado. Y bueno, a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en la próxima ocasión. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Tamamatla, y en cámaras Oscar Lorenzana en el audio, y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima. Gracias.